Pues continuamos con el estudio del Nuevo Testamento. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la carta a los romanos. Y bueno, hoy continuamos con la primera carta a los Corintios. Esta carta es una carta importante, ya que esta carta, el apóstol Pablo, es una contestación a un mensaje que se le había dado ya a Pablo, y para ofrecer soluciones a los problemas de la iglesia en Corinto. Y también enseñaba a los creyentes a vivir en Cristo. Recordemos que Corinto era un puerto y por lo tanto pues había muchísima corrupción en ese puerto. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Los destinatarios es la iglesia de Corinto. La fecha de escritura es aproximadamente entre el 55 después de Cristo, casi al final de los 3 años de ministerio del apóstol Pablo, y esta carta fue escrita en Éfeso durante su tercer viaje misionero. El marco histórico: Corinto era una ciudad cosmopolita que contaba con un puerto y era un centro comercial principal. Era la ciudad más importante de la provincia de Acaya. También estaba llena de idolatría e inmoralidad. La iglesia estaba formada principalmente por gentiles. Pablo la estableció en su segundo viaje misionero. El versículo clave es el 1:10, que cita de la siguiente manera: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no se halle divisiones en la iglesia, por lo contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Recordemos que había por ahí un poquito de divisiones en la iglesia, y bueno, Pablo apunta un poquito a esto, ataca un poquito este problema. Los personajes claves son Pablo, Timoteo y los miembros de la casa de Cloé. Los lugares clave pues son los lugares de adoración en Corinto, y las características especiales: esta es una carta muy firme y directa. Los cristianos en Corinto luchaban con su entorno, rodeados de corrupción y de cada pecado concebible. Sentían la presión de adaptarse, sabían que eran libres en Cristo, pero ¿qué significaba esta libertad? ¿Qué punto de vista debían tener sobre la idolatría o la sexualidad? ¿Qué debían hacer con respecto al matrimonio y los dones del Espíritu? Pablo se enteró de las luchas de los corintios y escribió esta carta para abordar los problemas que ahí tenían, sanar sus divisiones y contestar a sus preguntas. Los confrontó con su pecado y con su necesidad de tomar medidas correctivas y de hacer una clara entrega a Cristo. Y vemos cómo esta carta pues también está dirigida a nuestros días, porque en nuestros días, con la globalización, pues tenemos acceso a todo, tenemos acceso a información, pero así como tenemos acceso a buenas cosas, a buena información, también tenemos muchísima influencia negativa, también hay vicios y todos los pecados conocidos, todo está a la mano. Entonces, esta carta también la podemos aplicar o la aplicamos a nuestros días. Y bueno, el primer punto que toca el apóstol Pablo es la división en la iglesia. Y podemos ver que hasta nuestros días, pues la iglesia realmente no está unida, la iglesia no está en un mismo sentir. Y bueno, el apóstol Pablo toca este punto, y creo que este punto es importante aún para nuestros días. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, de 12 al 17, que cita de la siguiente manera: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer,
unidos en pensamiento y propósito. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Y bueno, aquí el apóstol Pablo está nombrando a los principales líderes, ¿verdad? Está nombrando a Apolos, está nombrando él mismo, y dice que aunque ellos fueron parte de ese crecimiento, fueron parte de haber sembrado la semilla, la iglesia no debe estar dividida, porque la iglesia solamente tiene un fundamento, que es Jesucristo. Entonces, por lo tanto, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. La iglesia no debería tener denominaciones, la iglesia no debería tener otros nombres, sino solamente la iglesia de Jesucristo, porque Él es la piedra angular de todo. Y bueno, aquí el apóstol Pablo invita a los corintios a que sean, dice, de un mismo parecer. En otras versiones dice que sean de un mismo sentir, unidos en pensamiento y en propósito. Recordemos que a nosotros nos gobierna el propósito eterno, que es darlo a conocer a Él. Esa es la función de la iglesia. Para eso está la iglesia aquí en la tierra, para darlo a conocer a través de los dones, talentos y habilidades que Él mismo nos ha dado. Nosotros como iglesia debemos darle a conocer, pero tenemos que caminar en un mismo sentir, unidos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, cita de la siguiente manera: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia no debe tener divisiones, porque la iglesia es, cada uno de los que conforman la iglesia son miembros de la familia de Dios y somos sacerdotes al servicio del Rey. Él nos sacó, la Escritura dice que nos sacó de la potestad de las tinieblas, y cuando hablamos de las tinieblas no estamos hablando ni de demonios ni de diablos, simple y sencillamente las tinieblas es la ausencia de luz, ausencia de conocimiento de Dios, es ignorancia. Esas son las tinieblas. Dios nos sacó de la ignorancia en la que vivíamos y ahora nos ha llevado a su luz admirable, o nos ha trasladado al reino de su Hijo. También podemos ver en esta carta cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia que la sabiduría de Dios trae salvación. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 al 29, cita de la siguiente manera: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula
para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. El mensaje de la cruz es poder mismo de Dios, pues nos posiciona en Cristo, donde se nos da salvación, justificación, redención, regeneración, perdón. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues no solo consumó su obra en la cruz, sino que también está impartido en cada uno de nosotros para guiarnos y para que podamos cumplir con su propósito eterno. Él está en nosotros, Él está con nosotros, Él nos guía a toda verdad. Entonces, el poder de Dios está ahora en nosotros. Nosotros fuimos llamados también a administrar los misterios de Dios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, cita de la siguiente manera: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Cristo en nosotros. Nosotros estamos administrando ese misterio que es Cristo en nosotros. Recordemos que hasta ese entonces Cristo era un misterio. ¿Por qué? Porque no había sido revelado todavía. Pero en cuanto ese misterio se reveló, ahora a nosotros nos hizo administradores de ese misterio, para que más gente pueda conocerle a Él, para que más gente pueda recibir salvación, para que más gente pueda recibir justificación, para que más gente pueda recibir vida eterna, para que más gente pueda seguir caminando en la voluntad de Dios. Esta carta también toca puntos como la inmoralidad sexual, pero también nosotros debemos de entender que fuimos llamados a vivir en libertad. Los hijos de Dios en Cristo fuimos llamados a vivir en libertad. Ya no estamos atados a la ley de Moisés, ya no estamos atados a hacer cosas para merecer, sino que ahora hemos sido posicionados en Cristo y fuimos dotados por el Espíritu Santo para poder tomar decisiones sabias, y nosotros vivimos en una libertad con responsabilidad. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 21, cita de la siguiente manera: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos poder, tenemos autoridad sobre el pecado. Por lo tanto, es que nosotros no nos podemos dejar dominar, no debemos dejarnos dominar, porque tenemos la vida del Espíritu, porque ahora andamos en novedad de vida. El apóstol Pablo también en esta carta da algunos consejos para el matrimonio, ¿sí? Recordando que como esta ciudad
era una ciudad donde abundaba el pecado, era una ciudad, era un puerto, pues había todo tipo de pecados, la prostitución era, pues estaba en su auge en esta ciudad y por lo tanto Pablo tuvo que darles un consejo de cómo vivir como matrimonio. También les habló en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, que por motivos de conciencia, no porque fuera malo el comerlo, sino por motivos de conciencia, pues tenían que abstenerse de comer ese tipo de alimentos. Nosotros tenemos que entender, y esto lo habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 10:13, cómo en Cristo siempre nosotros tenemos una salida. Es cierto que la vida como hijos de Dios, pues vamos a tener altibajos, en la vida como hijos de Dios, pues vamos a tener problemas, ¿sí? Porque no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de ser tentados, no estamos exentos, en este mundo no estamos exentos de nada, pero lo que sí tenemos es una seguridad en Dios, lo que sí tenemos es una seguridad en la esperanza segura a la que nosotros hemos sido llamados y debemos de vivir de acuerdo a esa esperanza. Y fíjate lo que dice esta primera carta a los Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de aprender a no enfocarnos en el problema, sino a encontrar la salida. Porque Dios, aquí lo que dice la Escritura es que Él nos da la salida. Aquí la Escritura no está diciendo que Él nos tienta. Sea de donde sea que venga la tentación, lo que sí Dios nos asegura es que Él nos da la salida. Otro de los asuntos que toca también el apóstol Pablo es acerca del desorden que había en la cena, el desorden que había cuando ellos se reunían para participar de la cena, cómo había un desorden entre ellos mismos. Y bueno, es otra de las áreas en las que el apóstol les reprende a los corintios. Y bueno, el apóstol menciona cuál es el más grande de los dones. Recordemos que el don más grande ya fue impartido a nosotros, que es el amor. Y veamos lo que dice la Escritura, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo del 1 al 8. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Y vemos cómo el don más preciado, el don más importante, ya fue impartido a nosotros, porque Dios mismo es amor. Algo que tenemos que entender es que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor y Dios se ha impartido en nosotros. Por lo tanto, por ese amor que está impartido en nosotros, nosotros tenemos esa
capacidad. Y fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Dice así: 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de las 3 es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué es el amor? Porque es Dios mismo que ha sido impartido en nosotros. Nosotros tenemos que echar mano de ese amor que Dios ya impartió en nosotros, de ese amor que ya está en nosotros. Ese amor nos permite vivir y nos permite hacer la voluntad de Dios para que podamos expresarlo y para que podamos cumplir con su propósito eterno. Y bueno, el mensaje central del cristianismo, tenemos que entender que Dios vive en nosotros. Dios nos habita, Dios hizo su habitación en nosotros. Nosotros fuimos constituidos por Él, templo del Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo del 1 al 8, cita de la siguiente manera: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que yo les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y podemos ver cómo aquí el apóstol Pablo les está hablando de la resurrección, de cómo ellos lo vieron morir en la cruz, lo vieron darse en sacrificio en la cruz, pero también está hablando de que, y está dando testimonio de que lo vieron vivo, lo vieron resucitar y pudieron hablar con él. De hecho, el apóstol Pablo no lo vio físicamente. Él solamente lo vio cuando iba al camino a Damasco. Él tuvo una visión, él tuvo esa experiencia con Dios, pero él no lo vio vivo, pero lo pudo ver porque sabe que Él está vivo. Él tiene ese entendimiento, y porque Él está vivo es que nosotros podemos caminar en su verdad y podemos caminar en su voluntad. De hecho, el que esté vivo es la evidencia de que nosotros tenemos paz para con Dios, de que nosotros hemos sido justificados, de que nosotros tenemos salvación, de que nosotros tenemos perdón. Todo lo consumado en Cristo es en nosotros porque Él está vivo. Entonces, en Cristo nosotros somos portadores de lo celestial. El hombre sin Dios no podía tener comunión, no había manera de que pudiera alcanzar lo celestial. La antigua creación, pero la nueva creación sí tiene esa oportunidad. La nueva creación sí tiene esa facultad. ¿Por qué? Porque Él nos ha recreado nuevamente en Cristo. Nosotros fuimos recreados en Cristo. La antigua naturaleza, la naturaleza adámica, fue, dice, crucificada, y ahora se nos dio una naturaleza celestial. Se nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y veamos lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo del 47 al 49. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y
Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros llevamos ya la imagen del celestial, que nosotros ya somos participantes de la naturaleza divina. Y sí es cierto, en un momento vivimos sin Dios, apartados de Dios, pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, ahora Él nos dio esa oportunidad de andar en novedad de vida y podemos caminar en su voluntad, podemos caminar haciendo y viviendo como Él nos ha requerido y podemos hacer su voluntad y podemos cumplir el propósito eterno. La carta también lleva un mensaje fuerte para todos los cristianos acerca de la importancia de no adaptarse al mundo. Ni los valores del mundo, ni el estilo de vida del mundo. Nosotros debemos llevar vidas centradas en Cristo y llenas de amor que marquen una diferencia, que proyecten la imagen del celestial, que proyecten la voluntad de Dios, que expresen que Cristo está impartido en nosotros, que exprese que nosotros somos gente que nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, porque estamos aquí en esta tierra para manifestar la grandeza de nuestro Dios. Estamos aquí para que el mundo pueda conocerlo a Él. Ese es el propósito eterno, que el mundo le pueda conocer a Él, que el mundo pueda adquirir salvación por medio de Él, porque no hay ninguna otra manera en la que los hombres puedan ser salvos, sino que solamente a través de Jesucristo. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 19, cita de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación. Recordemos que la creación son todos aquellos que no le han recibido como único y suficiente Salvador. Pero los hijos de Dios son aquellos que le han recibido. El Evangelio, según San Juan, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, es importante entender entre la creación, aquellos que solamente, pues sí, son creación de Dios, y los hijos de Dios. Hijos de Dios son todos aquellos que le han recibido como Señor y Salvador y que han sido llamados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito eterno. Entonces, ¿qué es lo que hace la creación? ¿Qué es lo que hacen aquellos que no conocen a Dios? Pues están esperando, ¿verdad?, el momento en el que se exprese, en el que los hijos manifiesten que son hijos de Dios, en el que los hijos expresen al mundo que sí se puede vivir con esta naturaleza divina, que sí se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es tan difícil vivir y caminar haciendo la voluntad de Dios, porque fuimos diseñados para esto y fuimos equipados por el Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Escritura dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y nos guía a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y nos da sabiduría para que nosotros podamos tomar las decisiones que corresponden a hijos entendidos de Dios. Y a lo largo de esta carta podemos ver cómo el apóstol Pablo les instruye, les reprende, les corrige, pero les enseña a vivir en Cristo, a caminar en Cristo, a que ellos puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para que puedan ser una expresión celestial en este ámbito terrenal. Y de la misma manera Dios lo hace con nosotros. Nosotros fuimos llamados a ser una expresión para que podamos expresar a Dios en todos los ámbitos, para que podamos vivir como corresponde a hijos entendidos. Entonces, pues, yo les invito a que atendamos esta carta, que al leerla
podamos entender y podamos tomar todos estos principios para nuestra vida, porque hay mucho que aprender y hay muchos principios en los cuales nosotros podemos caminar como hijos de Dios, para que podamos ser esa expresión. Recordemos que aunque esto pasó o esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años, pero la palabra imparte vida, la palabra imparte dirección y nosotros debemos dejarnos guiar por Dios. Atiende esta carta, léela, medítela, permítale al Espíritu Santo que te guíe para que puedas alinear tu vida, para que puedas renovar tu entendimiento, lo decía mi esposa hace 8 días, y podamos caminar en la voluntad de Dios. Oramos. Padre, permítenos alinear nuestra vida a tu propósito eterno para manifestar tu grandeza, para poder expresar a aquellos que necesitan conocerte tu gracia, para que puedan conocer las virtudes tuyas y que puedan expresar y vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues les envío un fuerte abrazo, iglesia. Nos vemos hasta la próxima.